Que le habla es Jorge Fernández Dávila, especialista de homologación de la Dirección de Estandarización de Perú Compras. Vamos a ver en grandes resúmenes en qué consiste bueno, tenemos acá al expositor, a Rudy Miguel Álvarez Cuba, especialista de la Unidad de Evaluación Técnica de Recursos Estratégicos de Senares del Ministerio de Salud. Vamos a empezar con la interrogante que es la homologación de requerimientos. Desde el punto de vista normativo, la homologación de requerimientos lo contempla la Ley General de Contrataciones Públicas número 32069, asimismo su reglamento de esta ley y que fue aprobada mediante Decreto Supremo 009-2025 DF. También hay que considerar las bases estándar, ¿no? Y que están relacionadas con estos documentos. Entonces, dentro de la Ley General de Contrataciones se hace una mención de la uniformización de requerimientos. ¿En qué consiste este aspecto? En que se van a estandarizar términos de referencia que se relacionan a lo que son servicios o especificaciones técnicas, estamos hablando de bienes, y para ambos casos vamos a encontrar requisitos de calificación o condiciones de ejecución. Acá es importante mencionar lo siguiente, ¿no? Si estamos hablando de un bien, vamos a encontrar en la ficha de homologación los siguientes capítulos: especificaciones técnicas, requisitos de calificación y condiciones de ejecución, o al menos unas de ellas. Bajo ese enfoque, se podría considerar que este es un bien de homologación parcial o homologación completa. Ahora, la pregunta es, ¿quién tiene esta competencia para homologar o uniformizar estos requerimientos? Son los ministerios, que están facultados para uniformizar los requerimientos. Lo dice la ley 32069. Pero para ello es importante que anualmente se elabore un plan de homologación. Pero con la salvedad que a partir del próximo año 2026 ya va a ser un plan multianual de homologación, ¿no? Donde acá se van a considerar todos los bienes, servicios que cada sector, en este caso cada ministerio, va a considerar según varios criterios que vamos a mencionar a continuación. Estos criterios son el uso masivo, frecuente y estratégico, así como su impacto en el gasto público. Ahora, estos requerimientos se encuentran en la directiva de Perú Compras, ¿no? Por eso Perú Compras promueve la homologación. Y dentro del proceso de homologación, Perú Compras da el respectivo acompañamiento o asesoría durante todo ese proceso de homologación con la finalidad de que un requerimiento que empezó en una fase de proyecto termine como ficha de homologación aprobada bajo una resolución ministerial. Entonces, todo esto son los aspectos mínimos a tener en cuenta para tener como resultado una ficha de homologación. Luego tenemos lo que es el proceso de homologación. Este proceso de homologación inicia con la elaboración del proyecto de ficha de homologación. Ahora, este proceso tanto se aplica para un requerimiento en la fase de generación o nuevo o para modificación, como es este caso. Entonces, si partimos de una modificación, estamos hablando que ya existe una ficha de homologación vigente a las cuales se le va a realizar algunos cambios, ya sea en sus características técnicas, ya sea en las condiciones contractuales, requisitos de calificación. Sí, porque de repente ha habido, por dar unos ejemplos, cambio en las referencias normativas o cambios en el mercado o se está considerando personal especializado. Es decir, hay una serie de motivos técnicos para que el ministerio tome la decisión de realizar la modificación. Ahora, si fuera solamente la fase de generación, el tiempo mínimo, según la directiva de Perú Compras, son 25 días. Pero si hablamos de una modificación, puede ser un tiempo mucho menor, ¿no? Eso ya está en función a que el lector tiene un equipo de homologación ya identificado, ¿no? Qué contenidos se van a modificar o actualizar en el proyecto de la ficha de homologación. Luego de ello, ya terminado esta fase,
viene lo que es la publicación de la ficha de homologación, que estamos en este momento, ¿no? En esta fase nos encontramos. Entonces, el documento es publicado en diferentes medios. Uno, en el ministerio que está homologando, otro es en el Pladico de Perú Complas y otro es en el SEACE. Dentro de esta etapa o este hito, se realiza lo que es la mesa técnica de discusión pública. Este es un evento participativo que busca que los involucrados sean representantes de entidades públicas, sea proveedores, representantes de institutos de investigación, ministerios o público interesado, manifiesten sus aportes, ¿no? ¿Por qué? Porque ello va a permitir que el contenido sea mejorado. Además, que busca la transparencia y que se haga de conocimiento de que va a haber un requerimiento que se está actualizando y que va a haber y que está relacionado siempre a una oferta y a una demanda, ¿no? Entonces, esta es una parte, una etapa muy importante en la cual se busca que todos los que estamos ahora presentes, de una u otra manera, manifiesten sus aportes, ya sea como recomendaciones, sugerencias, comentarios, y igualmente se les pide que envíen por escrito, ¿no? Sus consultas que tengan al ministerio que está homologando. Luego de ello, acabado esta etapa o este hito, que en promedio debe durar unos 10 días como mínimo, viene la fase de la evaluación de comentarios, recomendaciones u observaciones. Esto lo realiza el equipo de homologación del ministerio respectivo, ¿no? Entonces, después de ello, ya acabado esta etapa, acá puede pasar lo siguiente, ¿no? Y eso se ha dado en la práctica, que hay tantas observaciones, tantos comentarios que llevan a que el contenido del documento, en este caso del proyecto de la ficha de homologación, ha sufrido bastantes cambios. Entonces, el equipo de homologación recomienda al ministerio de que nuevamente se publique, ¿no? Porque ha habido muchos cambios. Caso contrario, sigue en el proceso lo que es la elaboración de un expediente de solicitud de opinión. Entonces, acabado esta etapa, se presenta a Perú Compras. ¿Para qué? Para que en Perú Compras se hagan las respectivas evaluaciones. ¿En dónde? Uno, el expediente es enviado a la Oficina de Asesoría Jurídica para evaluar la competencia que tiene el ministerio para la homologación de este requerimiento, y otro ese mismo expediente se envía a la Dirección de Estrategias y Técnicas Normativas, antes era DAMER, para hacer la respectiva indagación de mercado, ¿no? Es decir, identificar si existe oferta. Porque ¿qué podría pasar? ¿Qué pasaría si solamente existe un proveedor y una marca? Este requerimiento no es factible de ser homologado. Mínimo tiene que haber dos proveedores y dos marcas para que se dé la homologación. Entonces, esto nos lleva a hacer un comentario, ¿no? Hay ministerios para evitar todo este trabajo que consume tiempo y recursos, que forma parte del proceso de homologación, obviamente, la presentación del expediente de solicitud de opinión, en la fase de elaboración del proyecto, hacen una indagación de mercado, ¿no? Para ver cuántos proveedores ya existen. Y otra cosa más, ya cuando la ficha es aprobada, eso hemos cuantificado, que se incrementa el número de ofertantes, porque ya saben qué es lo que demanda el Estado. Entonces ya los proveedores se preparan, ¿no? Es decir, si estamos hablando de bienes importados, ya saben sobre qué características, qué presentaciones demanda las diversas entidades públicas para que ellos estoqueen. O si es un bien que es fabricado en el ámbito nacional, igualmente hacen inversiones en su tecnología, ¿no? Es decir, hace su compra de equipos, capacitan a su personal, hacen ampliación de capacidad instalada, entre otros aspectos de recursos que requiere el proceso. Luego de ello, cuando se presenta el expediente, a nosotros, ¿cuál es el resultado? Damos una opinión de viabilidad, que puede ser favorable o no favorable. En el caso que sea favorable, ya se le comunica al ministerio para que ellos saquen lo que es la aprobación de la ficha de homologación por parte del titular de la entidad.
Esto, en promedio, esta última fase o hito toma 7 días hábiles. Todos los días que acá se mencionan son días hábiles. Entonces, este proceso de homologación, para el caso de una modificación, se estima en 42 días hábiles, ¿no? Sin considerar mayores plazos de publicación, necesidad de subsanación y posibles ampliaciones de plazo por la complejidad del requerimiento a homologar. Entonces, un tiempo en la cual está involucrado el ministerio, estamos hablando de 27 días. La publicación en la fase, en un proyecto de modificaciones de 10 días como mínimo. Si fuera generación, serían como mínimo 20 días. Y días y tiempo de responsabilidad por parte de Perú Compras, en las cuales están involucrados la Dirección de Estandarización, la Oficina de Asesoría Jurídica y la Dirección de Estrategias y Técnicas Normativas, son 15 días hábiles. Ahora, la otra consulta que nosotros respondemos a través de esta presentación es, ¿dónde se publican los proyectos, no? Ya se mencionó, uno es en la entidad, otro es en Perú Compras y otro es en SEACE. Entonces, los interesados pueden ingresar a cualquiera de estas, de estos portales o estas fuentes para tomar conocimiento de los proyectos de la ficha de homologación. Igualmente, acá se adjunta un formato, ¿no? Un formato para que ustedes puedan llenar la información en la cual van a plasmar o van a consignar o citar sus observaciones, comentarios y sugerencias o recomendaciones. Bien, como ya se manifestó, el plazo máximo para el envío de observaciones es hasta el viernes 19 del presente mes, al correo de equipo de homologación @cenares.gov.pe. Ahora, en cuanto a las fichas de homologación aprobadas desde el 2017 al 2025, tenemos que hay 639 fichas aprobadas. En cuanto a los ministerios que han aprobado fichas de homologación, son 14. En el caso del MINSA, en el cual estaba hoy día involucrado en este requerimiento, concentra el 47% con 301 fichas de homologación. ¿Cuáles las próximas mesas técnicas? Tenemos a la malla de Rachel y Agrofin, que es del Ministerio, que es de Minagri. La mesa técnica es el 13 de enero y la fecha límite para el envío, comentarios, observaciones y recomendaciones es hasta el 16 de enero, ¿no? Ahora, cualquier consulta sobre estas temáticas, sobre estas mesas o estos requerimientos en las cuales ustedes pueden involucrarse en envío de información, lo pueden hacer al correo electrónico de estandarización @perucompras.gov.pe. Bien, muchas gracias. Entonces, Muchas gracias, Jorge. Continuando con el programa del día de hoy, le damos la bienvenida y el pase al químico farmacéutico Rudy Álvarez. Bienvenido, Rudy. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, muchas gracias. ¿Puedo compartir pantalla? Hola, ¿puedo compartir la pantalla? Hola, Rudy. Disculpa, no te escuché claro. No sé si podrías. Sí, pedía para compartir la pantalla, que me den Sí, permiso. sí, ya está. Perfecto, ahora sí se nota claro la pantalla. Adelante. Ok, muy buenas tardes con todos. Reciban un saludo del director general del SENARES, el doctor Javier Iván Nostroza Cázares, asimismo del Ejecutivo Adjunto 1 de la Dirección de Programación Químico Farmacéutico, Marsabel Quispe Guamán, y del mismo modo del jefe de la Unidad Técnica, de la Unidad de Evaluación Técnica de Recursos Estratégicos en Salud del Químico Farmacéutico, Pedro Sánchez Sánchez. Quien les saluda en esta oportunidad es el químico farmacéutico Rudy Álvarez Cuba. Soy especialista de la Unidad de Evaluación Técnica de Recursos Estratégicos en Salud
de la Dirección de Programación de los Senares. Y les voy a presentar lo que es un resumen acerca del proyecto de modificación de ficha homologación de gluconato cloricina 2 gramos por 100 mililitros, solución por un litro y dispensador de circuito cerrado en comodato. Proyecto que se encuentra ya prepublicado desde el mes de noviembre y hasta este viernes, hasta el 19 de diciembre. Como se menciona, se trata de un proyecto de modificación, quiere decir que hay una ficha de homologación previa. Esta ficha de homologación fue aprobada el 16 de octubre ya en el año 2020, con el código curso de la denominación que ustedes encuentran en pantalla. Fíjense, desde ese año, desde el 2020 hasta la fecha, bueno, ha habido muchos cambios a nivel normativo. Por ejemplo, ya en abril de este año entró en rigor la ley 32069, la ley general de contrataciones públicas, que asimismo entró en rigor su reglamento, aprobado con el Decreto Supremo 9-2025F. También entraron ya las bases estándar, fueron publicadas con la resolución directoral número 015-2025, y por parte de Perucompras actualizaron su directiva, la directiva 003-2025, aprobada con resolución jefatural número 94-2025, ya en su versión 2. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de que entró en vigencia una nueva ley de contrataciones, Perucompras sacó un comunicado en la cual manifestaba de que todas las fichas que fueron aprobadas con la ley anterior, la 32255, eran inaplicables. En ese sentido, ya todos los ministerios iban a ir modificando periódicamente sus fichas de homologación. Eso atañe a nuestra ficha en particular. Pero también la misma directiva indica que hay tres tipos o tres aspectos o tres ámbitos en los cuales se va a modificar la ficha. La primera es cuando existen cambios en el contenido relacionados a características técnicas y a condiciones de ejecución y los requisitos de calificación. Como van a ver más adelante en la ficha, en el proyecto de ficha que se está publicando, perdón, hay cambios en tres, tanto las características técnicas por una actualización, ya no solamente de la norma de contrataciones, sino también del documento técnico de referencia del OSP en alguna especificación. Entonces se tiene que llevar a cabo todo el proceso que ya les manifestó Jorge hasta la aprobación final de la ficha de homologación. Nos va a conllevar varios días. Bastantes días. Y una generalidad es a propósito del bien homologar. Recordemos que en el ámbito del sector salud tiene que estar relacionado al cuidado de la salud. En ese punto nos estamos hablando del problema de las infecciones asociadas a la atención sanitaria, lo que antes se llamaba infecciones intrahospitalarias. Estas constituyen un problema de salud y un impacto que va a implicar en las estancias hospitalarias prolongadas. Recordemos que cuando hay una estancia hospitalaria prolongada de un paciente, significa que otro no va a poder acceder a la hospitalización que requiere. Además, discapacidad a largo plazo, mayor resistencia a los antimicrobianos, este ya es un problema de salud pública porque se va a ver incluso a posterior, una enorme carga financiera adicional, elevados costes para los pacientes y las familias y un exceso en la mortalidad. ¿Y cuál es es la estrategia? Una de las estrategias que se utiliza para prevenir estas infecciones asociadas a la atención sanitaria es el lavado de manos. Este debe ser realizado en los 5 momentos que lo tienen claro el personal de salud, todos antes y 3 después, y de manera obligatoria cuando las manos estén visiblemente sucias o manchadas, luego de ir a servicios higiénicos y si hay prueba o alto indicio de exposición a potenciales microorganismos patógenos. Para el lavado de manos se utilizan una serie de sustancias, entre ellas los antisépticos de uso clínico, como es el caso de la cloricina, que bajo su forma de gluconato es soluble en agua. El gluconato de cloricina posee actividad antimicrobiana contra bacterias gram positivas y algo menos contra bacterias gram negativas y hongos. Tiene actividad in vitro contra virus envueltos y no es esporicida. La solución de gluconato de cloricina 2% se utiliza para el lavado de manos clínico y este va a ir acompañado con un dispensador de circuito cerrado para que nos haga la dispensación, la distribución de la cantidad necesaria. Que presenta dicho dispensador una línea de filtro que va a impedir el pasaje de gérmenes o partículas. Asimismo, hay una serie de documentos normativos donde ya incluyen a la clorexidina. Por ejemplo, tenemos la resolución ministerial 255 de 2016,
que es la guía técnica para la implementación del proceso de higiene de manos en los establecimientos de salud. Y a nivel institucional, tenemos, por ejemplo, la resolución directoral 072-2022, que aprueba la guía técnica de higiene de manos en el Hospital de Emergencias Pediátricas. Asimismo, tenemos la resolución 209-2012, que aprueba la guía de lavado de manos clínico quirúrgico en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas. Ya hablando del proyecto en sí, a continuación se le va a presentar un resumen de lo que es el proyecto comparándolo con lo que estaba antes aprobado. Bueno, el código del curso es el que logran visualizar en pantalla. La denominación del requerimiento y la denominación técnica es igual. Gluconato de cloricina, 2 gramos por 100 mililitros. Solución por 1 litro y dispensador de circuito cerrado en comodato. Acá hay una actualización. Bueno, la ficha de homologación para el 2020 estaba como proyecto. El código curso permanece igual. Y lo que es en los nombres, ha habido una actualización. Antes estaba como gluconato de cloricina, 2 gramos 100 mililitros, solución con dispensador de circuito cerrado. Ahora se está haciendo hincapié que se trata de 1 litro del volumen y que es en comodato. Asimismo, como mencionaba hace un momento Jorge, si que se trata de una homologación parcial o no, este no se trata de una homologación parcial. Y en resumen, se está poniendo que es el producto farmacéutico es denominado también dicloronato de cloreceína. Es una bivonida catiónica antiséptica con actividad antimicrobiana. Se utiliza para el lavado de manos clínico y se aplica con dispensador de circuito cerrado entregado en comodato. Acá hay un llamado a la nota 1. Además, se acepta la forma farmacéutica y vía de administración del producto farmacéutico autorizada en su registro sanitario en tanto sean compatibles con el uso descrito en la ficha de homologación. Aquí hay una actualización también. En la ficha por ahí en el 2020 se indicaba un poco más sobre lo que es la actividad frente a qué microorganismos tenía actividad este producto farmacéutico y también indicaba que lo que era el dispensador para su uso, pero no se incluía lo que es la forma farmacéutica y la vía de administración, que son parámetros que sí se dan, que sí se mencionan, que son importantes en los productos farmacéuticos. Eso se está incluyendo. La nota 1 que les mencioné hace un momento indica que entiéndase como circuito cerrado al sistema de envases y dispensación herméticamente sellado diseñado para dosificar la solución antiséptica de gluconato de cloricina que garantiza la integridad microbiológica del producto durante todo su periodo de uso. En la ficha aprobada en el 2020, bueno, no estaba como una nota, sino como parte del texto de la ficha en sí, indicaba que entiéndase como circuito cerrado al accesorio de requerimiento compuesto por una bombilla o pedal de impulsión, circuito de filtración y soporte del envase para aseguramiento de la pared. Mm, Más está relacionado a las partes, ahora se está dando un enfoque del uso, para qué sirve. Ya hablando de la descripción específica, hablemos sobre las especificaciones técnicas, características, especificaciones y de los bienes. En esta parte, así general, ya hay una actualización. De acuerdo a la directiva de ese entonces, en la ficha de homologación aprobada en el 2020, no estaba como especificaciones técnicas, sino como características técnicas. Y además de que la numeración, bueno, estaba totalmente en Arabic. Y para esta oportunidad se ha incluido una subdivisión. Primero hablamos del gluconato de cloricina y después se va a hablar del dispensador del circuito cerrado para tener un poco más de orden. Esto se está incluyendo. Y hablemos justamente de esto, del gluconato de cloricina, las características y especificaciones respectivas. La primera es identificación correspondiente a gluconato de cloricina. Valoración de gluconato de cloricina 90% a 110%, o su equivalente 1,8 gramos por 100 mililitros a 2,2 gramos en 100 mililitros. Ambos teniendo como documento técnico de referencia la UCP monografía gluconato de cloricina solución tópica. Aquí hay una actualización en la ficha aprobada en el 2020, bueno, la mencionada solución, que ya está en el nombre, pero tanto lo que es las dos primeras características estaban como ingrediente farmacéutico activo, la IFA, y el contenido. Acá hay un cambio solamente formal, se está haciendo tal cual como indica el UCP, es la denominación en las dimensiones de las características. Además, acá había un llamado a la nota número 3. En la nota número 3
de la ficha para el 2020 se mencionaba que el contenido de gluconato de clorexidina no debe ser menor a 1,8 gramos por 100 mililitros ni mayor a 2,2 gramos por 100 mililitros, equivalente al 90% y 110% respectivamente. Ya que ahora se está poniendo en la misma especificación, ya no sería necesario esta nota. Por lo tanto, esta nota se está pasando a retirar. Y acá también hay un llamado de la UCP vigente de hace notados que vamos a verlo más adelante. La siguiente característica es el límite de paracloranilina, no más de 0,25% peso-peso, y el pH de 5 a 7. También teniendo como documento técnico de referencia los UCP monografía de gluconato de clorexidina. Acá hay una actualización. Este es el cambio que les mencioné al principio sobre lo que hay en la farmacopea. Para ese entonces, el límite para cloranilina era equivalente, la especificación era equivalente a no más de 500 ppm. Entonces, acá había un cambio que nos ha tenido que llevar a la publicación del proyecto y a todo el proceso. El pH es el mismo, 5 a 7. El volumen de entrega es no inferior al 95% del volumen declarado, según la OCP capítulo 698 o norma técnica de referencia autorizada en su registro. Acá hay una inclusión. Esta característica no estaba inicialmente en la ficha del 2020, se está adicionando. ¿Y por qué? Porque al tener un volumen de 1 litro, tal como indica en el nombre del requerimiento, se considera importante que se cumpla con esta condición. Asimismo, había una característica de efectividad antimicrobiana según la técnica de laboratorio de origen. Esta característica se está considerando que es bibliográfica, ya se sabe de por sí. Es así que al principio de la presentación les mencioné que tenía actividad sobre bacterias gram positivas, algo menos sobre gram negativas, sobre virus envueltos en nodo neosporicida. Entonces ya se sabe. Entonces, como ya se sabe, se está procediendo a retirar. En las características microbiológicas se tienen el recuento total de microorganismos aerobios menor o igual a 10 al cuadrado unidades formadoras de colonia por mililitro, el recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras menor a 10 unidades formadoras de colonia por mililitros, y entre los microorganismos específicos, el Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa, ambos ausentes en 1 mililitro. Tenida como referencia la OCP monografía gluconato clorexidina solución tópica. Acá también hay una actualización solamente de lo que es forma. En la ficha de aprobada en el 2020 estaba como microorganismos aerobios y hongos filamentosos. Ahora se está tomando tal cual como indica la UCP, la monografía, en el nombre. Y además, en lo que es la especificación, antes se estaba considerando unidades formadoras de colonia por gramo, y ya que se trata de una solución, se está considerando solo por mililitro. Además, en la ficha del 2020 había una parte lo que hablaba del frasco o envase inmediato, algunas características. Esta se está pasando a retirar porque lo que es características del envase se ven más adelante. Además, en la ficha para en el 2020 había una nota número 2 que mencionaba que el producto farmacéutico cumple con las especificaciones requeridas en el numeral 2.1 de acuerdo a lo autorizado en el registro sanitario. UCP vigente se considera la última edición de la farmacopea. Bueno, todo lo que está en el contenido o las ofertas, todo lo que va a haber, todo lo que está en las características técnicas, deben cumplir con la autorización en su registro, no solamente una cosa, eso ya va a estar establecido. Y lo que se refiere al UCP vigente se va a ver más adelante en otras notas. Por lo tanto, eso también se está pasando a retirar. Eso fue primero del gluconato, ahora es del dispensador de circuito cerrado. El dispensador de circuito cerrado tendrá el sistema de entrega en comodato, tal como indica el de denominación del requerimiento. Por lo tanto, el contratista se compromete a proporcionar el o los dispensadores de circuito cerrado compatibles con el envase inmediato de gluconato clorexidina, apartado, y a cumplir con las características y condiciones especificadas del anexo 1 de la ficha de homologación, que lo vamos a ver más adelante hacia el final. Esta es una inclusión en el proyecto. Además, la vigencia mínima del producto farmacéutico deberá ser de 18 meses al momento de la entrega en el almacén de la entidad. Para el caso de entregas sucesivas de bienes de un mismo lote, podrán aceptarse con una vigencia mínima de 15 meses.
Y acá se hace un llamado a la nota 2. La nota 2 indica que excepcionalmente la entidad puede precisar en el requerimiento una vigencia mínima del bien inferior a la establecida en el párrafo precedente en función de la interacción con el mercado y de la evaluación efectuada por la entidad considerando la finalidad de la contratación. Esta nota, bueno, tiene una actualización que antes no estaba como nota, que indicaba que se puede precisar una vigencia menor en las bases del procedimiento de selección y o pro forma del contrato. Ahora, de acuerdo a la normativa, se está especificando que es en el requerimiento. Y además mencionaba que era en el estudio, de acuerdo en función al estudio de mercado. Como es la normativa actual de la ley de contrataciones, no es el estudio de mercado, sino es interacción con el mercado. Solamente unas precisiones. Lo que es marcado y rotulado el envase inmediato o primario, inmediato o secundario. Respecto al envase inmediato, indica que es de estar autorizado en su registro sanitario. Además, del rotulado tiene que ser de acuerdo con el autorizado, de ambos envases. De acuerdo con el autorizado en su registro sanitario o certificado de registro sanitario. La entidad mantiene la facultad de solicitar un logotipo en los envases, sin que esto vulnere lo establecido en la reglamentación vigente, para lo cual debe ser precisado en el requerimiento que formula el usuario. Acá hay una actualización también. En la ficha aprobada en el 2020 solamente se estaba considerando el envase inmediato, pero en la revisión actual que se ha hecho de los registros sanitarios, hay también envases inmediatos autorizados, por lo cual se está considerando. En la ficha aprobada en el 2020 además indicaba que es de acuerdo a la autorización de su registro y que la entidad mantiene la facultad de solicitar un logotipo en el envase inmediato. Solamente se menciona el envase inmediato, no al inmediato. Eso es lo que se está diciendo, el cambio que se está haciendo. Acerca del rotulado del embalaje, es indicando como mínimo lo siguiente: nombre del producto farmacéutico, la cantidad, el número de lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento y número de embalajes apirables. Dicha información puede ser indicada en etiquetas. En la ficha aprobada en el 2020, la información acerca del rotulado del embalaje indicaba que debería contener todo esto. Bueno, el número de lote estaba como lote, pero estaba de manera corrida. Ahora se ha dispuesto que debe ser como mínimo, es decir, puede tener más información, pero como mínimo todo esto. Y se ha expresado en viñetas para tener un mejor orden. Acerca del inserto, es de estar autorizado en el registro sanitario del producto farmacéutico ofertado. El contenido del inserto debe corresponder a dicho producto farmacéutico y debe estar redactado en idioma español y estar de acuerdo con lo autorizado en su registro sanitario. Aquí también hay una modificación, bueno, está como inserto manual de instrucciones de uso, indicaba que era obligatoria la inclusión, pero de la revisión que se ha hecho de lo autorizado no es tal así. Entonces se está poniendo estar autorizado para cumplir con la normativa. Fue el rotulado. Ahora de lo que es el envase. Envase, empaque y de embalaje. Los envases inmediato de estar autorizados del producto farmacéutico deben sujetarse a lo autorizado en su registro sanitario. Esta parte se está actualizando con la emisión de rotulado. Antes no estaba incluido el envase inmediato, solo estaba el inmediato. Esa es la modificación. Acerca del envase inmediato primario, se trata de un frasco herméticamente sellado, exento de rebabas y aristas cortantes, que contiene en su interior al producto farmacéutico, garantizando durante su vida útil la composición, calidad y cantidad autorizada. Esto es lo que les mencionaba, que antes estaba en la parte característica, el material, aspecto y hermeticidad, y también estaba en la parte de especificaciones técnicas en el envase. Estaba en dos partes, entonces ahora se ha decidido agruparlas en un solo punto. Acerca del envase inmediato secundario, de estar autorizado en su registro, caja de cartón o de material distinto que contiene en su interior una o más unidades del producto farmacéutico en su envase inmediato. Como lo mencioné, el envase inmediato antes no estaba incluido. Eso se está adicionando en el nuevo proyecto. Del embalaje, el embalaje debe ser una caja de cartón corrugado o de material distinto que debe cumplir con los siguientes requisitos. Debe ser nuevo, garantice la integridad, orden, conservación, transporte y distribución y adecuado almacenamiento del producto farmacéutico, que facilite su control y apilamiento, y debe descartarse la utilización de embalaje de productos comestibles o productos de tocador, entre otros de uso no sanitario. Este no tiene modificación.
Ya lo que es condiciones de ejecución. Primero vamos con la recepción. La recepción de los bienes se realizará por los responsables encargados de la entidad, para lo cual el químico farmacéutico o quien a su vez es el- como responsable del almacén hará la verificación documentaria y la evaluación organoléptica. En la ficha aprobada en el 2020 hay una frase previa que indica que la recepción se sujeta a a las disposiciones de recepción y conformidad establecidas en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Bueno, antes era esa la ley la que estaba en rigor, pero ahora con la nueva ley, Ley General de Contrataciones Públicas, indica de que la ficha de homologación, además de los procesos contemplados en dicha ley, también pueden ser utilizados en otras fuerzas. Por ejemplo, las que son compras menores a 8 IT. Por lo tanto, no se cumpliría ese punto. Por dicho motivo, se ha retirado esta frase. Decíamos que se va a realizar la verificación documentaria y la evaluación organoléptica. Dentro de la verificación documentaria, a la entrega por parte del contratista en los puntos de destino, debe presentar la copia simple de la orden de compra guía de internamiento. Este tiene una actualización. Antes se indicaba solo orden de compra. Acá se está precisando que se trata de la copia de la orden de compra. Guía de remisión. Antes se indicaba guía de remisión o factura, y solo que la factura es más es para otro trámite, no es para el internamiento de los productos. La declaración jurada de compromiso de canje y de reposición por vicios ocultos está tal cual. Copia simple de la resolución de autorización del registro sanitario o certificado de registro sanitario con resoluciones de autorización de los cambios en el registro si los tuvieran del producto farmacéutico. Antes estaba copia simple del registro sanitario, ahora se está precisando que se trata de copia simple de la resolución de autorización de registro sanitario. Ese es el cambio. Además de presentar la copia simple de certificado de análisis o protocolo de análisis por cada lote del producto farmacéutico a entregar conforme lo autorizado en su registro sanitario. Acá tiene una actualización que indica que debe presentar copia simple, antes decía copia simple certificado de análisis o documento equivalente por cada lote del producto farmacéutico a entregar y copia simple de documentos técnicos para sustentar lo señalado en el párrafo del numeral 315 de la selección. Que antes, además de lo que es descripción del producto farmacéutico en sí, hablaba un poco del envase, hablaba un poco del dispensador en circuito cerrado, puntos que no se encuentran en un certificado de análisis, por eso daba la apertura a otros documentos. Pero ahora todo es referente al producto farmacéutico, por eso solo es certificado o protocolo de análisis. Además debe presentar la copia simple del certificado de buenas prácticas en manufactura que comprenda el área para la fabricación del bien ofertado emitido por la ANM u otro documento equivalente al certificado de buenas prácticas de manufactura del fabricante extranjero emitido por la autoridad competente del país de origen o país de alta vigilancia sanitaria según normativa vigente. En este punto, si el fabricante y el área a certificar se encuentran incluidos en el listado único de laboratorios pendientes de certificación en buenas prácticas de manufactura vigente, se acepta el certificado del BPM emitido por la autoridad competente del país de origen o sus equivalentes reconocidos como tales por la ANM. Acá sí ha habido una modificación. Antes no se estaba incluyendo los laboratorios que aparecen en el listado que autoriza la DIGEMI del listado único de laboratorios pendientes de certificación en el primer anexo. Ahora se está dando la apertura a estos, a esos fabricantes. También se debe presentar la copia simple del acta de muestreo. Esto está tal cual. La copia simple del informe de ensayo emitido por el Centro Nacional de Control de Calidad, CNSC, del Instituto Nacional de Salud, INS, o por cualquier laboratorio de la red de laboratorios oficiales del control de calidad de medicamentos y afines del sector salud, según los ensayos indicados en la tabla número 2 del numeral 223 del control de calidad de la ficha de homologación. Acá se está haciendo una precisión, porque en la ficha para el 2020 solamente mencionaba la copia simple del informe de ensayo, pero no estaba amarrado a qué ensayos. Entonces, acá sí ya se está precisando dónde están los ensayos. Pero vamos a ver un poco más adelante. Copia simple, certificado de buenas prácticas de almacenamiento, eso está ahí, tal cual. También deben presentar la copia simple, certificado de buenas prácticas de distribución y transporte,
Y la copia simple es certificado de buenas prácticas de farmacovigilancia o copia simple de la solicitud de certificación en buenas prácticas de farmacovigilancia. Acá hay una autorización, ambas copias de certificaciones se están incluyendo, antes no estaban consideradas. Tenemos una nota para esto. Documentos a presentar cuyo contenido se encuentra en idioma diferente al español, debe presentar la respectiva traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado. El contratista es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. Acá tenía una actualización. Antes no estaba con notas, sino como texto suelto a lo largo de la ficha. Indicaba de que, no, bueno, acá no se refería al contratista, sino al postor. Ahora se está precisando por la etapa que se refiere al contratista. Estamos hablando en la recepción. Las copias simples del informe de ensayo y del acta de muestreo solo aplican a cada entrega que corresponde efectuar un control de calidad según un cronograma establecido por la entidad. Esto permanece igual, no se modificó. La declaración jurada de compromiso de canje y o reposición por efectos o vicios ocultos se reflexiona por única vez cuando se efectúa la primera entrega y aplica durante el plazo máximo de año y medio, es decir, 18 meses. Acá hay un cambio, porque antes indicaba de que se efectúa efectivamente durante la primera entrega, pero que tenía una validez hasta la fecha de vencimiento del producto. No, la declaración jurada hasta, estamos diciendo la vigencia 18 meses, hasta los 18 meses. La copia simple de certificado de buenas prácticas de farmacovigilancia se recepciona por única vez cuando se efectúa la primera entrega. Esta es una inclusión. Eso fue lo que es la verificación documentaria, pero la recepción también tiene lo que es la evaluación organoléptica. Esta será realizada por el químico farmacéutico responsable del almacén de la entidad o quien haga sus veces, según su procedimiento interno, cumpliendo los lineamientos establecidos en la norma vigente, para lo cual se debe utilizar en plan de muestreo de acuerdo con la norma NTP ISO 2859-1-2013, revisada el 2023. En la ficha por del 2020, si bien es la misma norma, bueno, la revisión no era de, obviamente, 2023, en el 2020 era imposible, era de 2018. Eso es solamente un cambio. Una actualización en la revisión. Eso fue lo que es la recepción, ahora la conformidad. Para la conformidad, la entidad debe precisar en la formulación del requerimiento el nombre del área responsable de otorgar la conformidad. Asimismo, las condiciones a cumplir para la emisión de la misma. Eso también ha tenido una actualización. En la ficha del 2020, al igual de lo que indicaba en la recepción, está señalando previamente lo que mencionaba el reglamento de la ley de contrataciones. Bueno, esto se pasó a retirar por los mismos motivos que les mencioné en su momento. La conformidad de recepción de la prestación por parte de la entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por efectos o vicios ocultos del producto farmacéutico. Y el plazo máximo de responsabilidad contratista aplica durante toda la vigencia del producto farmacéutico. Esto es relacionado a lo que es vicios ocultos. Hay un numeral ya específico para vicios ocultos, pero vamos a ver más adelante y dónde se va a contemplar. Además, previo a su entrega en los puntos de destino, el contratista ha debido someter sus productos a un ensayo de control de calidad, tanto en el NCC del INS o en cualquier laboratorio de la red. ¿Y cuáles son los ensayos que van a pasar? Va a pasar de identificación de gluconato de cloricina, teniendo como referencia a la monografía de gluconato de cloricina solución tópica del OSP. También la valoración de gluconato de cloricina y el límite de paracloroanilina, tiene como referencia a la misma monografía. Para el caso del pH, ya no es una monografía, sino es el capítulo 791 del OCP. Volumen de entrega, el capítulo 698 de la OSP. Acá también ha habido unos cambios. Bueno, solamente es un cambio en el nombre, porque el ensayo va a ser. El capítulo, monografía sigue siendo la misma, contenido de gluconato de cloricina. Todas estas, los cuatro primeros están relacionados a la monografía de cloricina. Sin embargo, el de pH tiene un capítulo específico, que es el 791. Y lo que es el volumen de entrega, que es igual como está en las características, se está adicionando, se está incluyendo en este proyecto. Además, acerca de los exámenes microbiológicos, se tiene el recuento total de microorganismos aerobios, teniendo como referencia el capítulo 61 del OCP, el recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras, teniendo
el mismo capítulo 61 del UCP. Para el caso de los específicos, el Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa tiene como referencia el capítulo 62 del UCP. Acá se está actualizando el capítulo que antes estaba mencionado como el 1111. Y en la ficha aprobada en el 2020 mencionaba solo la UCP vigente, acá es la UCP vigente, pero con una nota. Acá hay una nota para todos estos ensayos. En el caso de que los costos y o la oportunidad del suministro originados de la exigencia de control de calidad puedan impedir o poner en riesgo la finalidad de la contratación, esta podrá ser eximida, previa no objeción del área usuario. Para estos efectos, en la evaluación se deben considerar los impedimentos que sustenten dicha exoneración. Asimismo, el área usuaria define si requiere la aplicación de control de calidad posterior, detallando el procedimiento. En la ficha por el 2020 estaba considerado como parte de texto, no como una nota, pero de acuerdo a lo que se contemplaba en el reglamento anterior, reglamento de la ley de contratación anterior. Ahora se ha cambiado de acuerdo a la nueva. Además, ahora se está incluyendo la nota número 5, que indica que cuando se hace referencia al término vigente, se considera al último año de publicación de la farmacopea a la fecha de fabricación del producto farmacéutico, considerando el marco normativo vigente. Obviamente, si el producto va a ser del 2023, no se le puede exigir que sea una USP del 2025. Tendrá que ser de acuerdo a su fecha de fabricación. Esta nota se está incluyendo como descripción. Previa a la entrega en los puntos de destino, el producto farmacéutico va a pasar contra la calidad, lo que se le viene diciendo, y el laboratorio emitirá un informe de ensayo, que puede ser conforme o no conforme. El contratista debe prever los plazos que va a conllevar su ejecución cuando haya un control de calidad. Esto está tal cual. La cantidad de muestra para el control de calidad será determinada por el CNSC o laboratorio de la red, y dichas unidades no formarán parte de la entrega. Eso también se encuentra tal cual con la ficha para el año 2020. Además, el contratista debe entregar los documentos solicitados por el personal del laboratorio y los estándares de referencia correspondientes. Este sí se ha cambiado. En la del 2020 se detallaba cuáles son los documentos que tenía que entregar: certificado, la técnica analítica, metodología. Entonces, se está detallando, pero ahora se está pasando a concretizar algo más general. Todo lo que te pida el laboratorio, el contratista debe entregar, además de los estándares. Para el control de calidad, sea un lote o sean varios lotes, el laboratorio hará un muestreo. Esto va a, a estar en el acta de muestreo. Posteriormente, hará los ensayos, de los cuales tendrá un resultado conforme y se procederá al internamiento de los productos farmacéuticos en los puntos de destino o no conforme, en cuyo caso el contratista no podrá distribuir ninguno de los lotes muestreados. Tendrá además que solicitar al CNSC u otro laboratorio de la red el control de calidad de los lotes restantes. Hay que tener en cuenta que la demora en los plazos de entrega que se deriven por un resultado no conforme en el control de calidad será responsabilidad del contratista. Responsabilidad por vicios ocultos. La conformidad no enerva el derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos en los productos farmacéuticos entregados. Además, el contratista es responsable por la calidad y los vicios ocultos. El plazo máximo de responsabilidad del contratista aplica durante año y medio, es decir, 18 meses, contado a partir de la conformidad entregada por la entidad. Más el canje por defectos o vicios ocultos será efectuado en el caso de que el producto farmacéutico haya sufrido alteración de sus especificaciones técnicas sin causa atribuible al usuario. El canje o reposición se realizará a solo requerimiento de la entidad en un plazo no mayor a 30 días calendario y no generará gastos adicionales a la entidad. Los productos farmacéuticos a ingresar en el canje tendrán una vigencia igual o mayor al indicado en el último párrafo 211, es decir, 18 meses. Antes tenía un cambio, como les mencionaba, antes estaba como un párrafo en la parte de conformidad, ahora se ha independizado y se amplía un poco más la explicación acerca de los vicios ocultos. De dispensador de circuito cerrado en comodato, como se mencionan las características, las condiciones y las características se mencionarán más adelante en el anexo 1 de la ficha de homologación. De la vigilancia sanitaria, la entidad y el establecimiento de salud y el contratista deben cumplir con realizar actividades de farmacovigilancia
que permitan prevenir y reducir los riesgos que se pueden presentar durante el uso del producto farmacéutico, de acuerdo a lo establecido en la norma técnica de salud 123.070. Norma técnica de salud que regula las actividades de farmacovigilancia y tecnovigilancia de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, aprobada con la RM 539 de 2006. Hay una actualización, tanto lo que es el dispensador como lo que es la vigilancia sanitaria se están incluyendo en el presente proyecto. Ya requisitos de calificación. Primero, la capacidad legal. La autorización sanitaria de funcionamiento. ¿Cómo se acredita? Con la copia simple de la resolución de autorización sanitaria de funcionamiento del establecimiento farmacéutico al postor, así como de los cambios otorgados emitida por la NM o por la RM según sea su ámbito. Ha habido un cambio de forma. Antes estaba como autorización sanitaria a nombre del postor, ahora se está mencionando que es la autorización sanitaria del establecimiento farmacéutico del postor. En lo que es capacidad técnica y profesional, esto no se encuentra homologado. La experiencia del postor en la especialidad, de acuerdo a la base estándar vigente, la entidad debe precisar en el requerimiento los requisitos y acreditación de la experiencia del postor en la especialidad. Para las contrataciones que no se encuentren comprendidas dentro del alcance de la base estándar vigentes, como son las compras menores o chite, la aplicación del requisito de calificación de experiencia del postor de la especialidad no es obligatoria. Se consideran bienes similares al objeto de convocatoria a los siguientes productos farmacéuticos en general. Condiciones de participación en consorcio, este tampoco se encuentra homologado, pero de aplicarse se sujeta a lo establecido en las bases estándar correspondiente en el marco de la normatividad de contratación pública vigente o a lo establecido en el régimen especial de contratación correspondiente. Estos puntos que están ahora incluidos en la directiva de homologación por compras no se incluían, ahora se están proponiendo, se están incluyendo en el proyecto. Ya acerca de la información complementaria, ¿cuáles son los documentos de presentación obligatoria para la admisión a la oferta? ¿Qué es lo que deben presentar los contratistas en la convocatoria? La resolución de autorización sanitaria del registro sanitario o certificado de registro del producto farmacéutico emitidos por la ANM. No se aceptarán suspendidos, vencidos o cancelados. Bueno, la ficha del 2020 estaba como suspendidos o cancelados, ahora se está precisando que tampoco los vencidos. El certificado de buenas prácticas de manufactura o equivalente del fabricante que comprenda el área para la fabricación del bien ofertado emitido por NM o país de alta vigilancia sanitaria. Y si está en el listado de laboratorios pendientes a certificar, pues está el certificado de BPM emitido por la autoridad del país de origen. En la ficha del 2020 estaba la primera parte, no estaba lo comprendido a lo del listado. También debe presentar el certificado de buenas prácticas de almacenamiento vigente a nombre del postor, emitida por ANM o ARM. En el caso que terceriza el servicio de almacenamiento, además del BPA del postor, deberá presentar el BPA del tercero y el documento que acredite el vínculo contractual entre ambas partes. Esto está tal cual como en la ficha aprobada en el 2020. Además de presentar la copia del certificado de buenas prácticas de distribución y transporte, BPD, vigente a nombre del postor emitida por la ANM o RM. En caso tercerice el servicio de distribución y transporte, igual que en el BPA, además deberá presentar el certificado de BPDT del tercero y el documento que acredite el vínculo contractual. En la ficha para el 2020 estaba la primera parte, solamente hablaba del certificado a nombre del postor. No se mencionaba lo del tercero, pues ahora ya se tiene un poco más de experiencia sobre lo que vienen en las BPDT y se está incluyendo esa parte del tercero. Certificado de buenas prácticas de farmacovigilancia vigente o copia simple de la solicitud de certificación a nombre del titular de registro sanitario o del poseedor del certificado de registro sanitario ante la ANM o ARM, según corresponda. Este punto de esta copia se está incluyendo. También debe presentar copia del certificado de análisis o protocolo de análisis del producto farmacéutico ofertado que sustente las características solicitadas en la tabla del numeral 211 de la ficha de homologación. En la ficha del 2020, además del certificado, está contemplándose otros documentos técnicos hablados. Como se mencionó ya en la tabla 1, documentos para recepción en los puntos de destino, durante la recepción justamente,
solamente corresponde lo que es el certificado o protocolo de análisis por tratarse solo del producto farmacéutico. También debe presentar copia de los rotulados de los envases inmediato de estar autorizado según el registro sanitario certificado, registro sanitario que sustente lo señalado en el numeral 2141 de la ficha de homologación. En la ficha para en el 2020 solamente se hacía mención al envase inmediato. Como lo mencionamos, ahora se está incluyendo el envase inmediato de acuerdo con la revisión que hay en los registros de IGMI. El inserto de estar autorizado en el registro sanitario. En la ficha aprobada en el 2020 está de manera obligatoria la presentación del inserto como una instrucción de uso. Acá se está precisando que es de estar autorizado. Además tenemos una nota 6. Para los documentos emitidos en el extranjero cuyo contenido se encuentra en idioma diferente al español, debe presentar la respectiva traducción para el traductor público juramentado o traductor colegiado certificado y el postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. Bueno, esto respecto a la ficha para en el 2020 es lo mismo, solamente que está como parte de texto y no como nota. Esto fue sobre el gluconato clorexina y ahora hablemos sobre lo que es el dispensador en circuito cerrado, que es el anexo 1 de la ficha de homologación. Hay unas condiciones generales. El contratista entregará en calidad de comodato los dispensadores de circuito cerrado, no generará obligaciones a la entidad de pago. Todos estos deberán ser asumidos por el contratista. Los dispensadores de circuito cerrado deben ser nuevos y compatibles con los frascos suministrados por el contratista en los puntos de destino establecidos en el requerimiento. La entidad no se responsabiliza por cualquier deficiencia, daño o siniestro que sufran los dispensadores de circuito cerrado, salvo negligencia de la entidad técnicamente demostrada. Esto es una actualización que se está incluyendo en todas las condiciones generales. ¿Cuáles son las características técnicas? Dependiendo de las partes. Acerca del pedal, bueno, hay una nota. El material es el polímero. Sobre la manguera conectora, el material también es polímero. Pero tiene una longitud total que no debe ser menor a 1,5 metros o su equivalente de 150 centímetros. En la ficha del 2020 está en la primera parte de características y se especificaba los materiales. Ahora se está poniendo de manera general para mayor apertura a polímero, tanto en lo que es el pedal como en la manguera conectora. Y la longitud, bueno, de la manguera estaba solamente en metros, está presentando también la conversión en centímetros. Cerca del filtro de aire, el tamaño de poro debe ser menor o igual a 0,2 micras y el soporte del envase del material es polímero y o metal. Y la nota 1 que hay en todas esas partes se refiere que se aceptan otras denominaciones justamente de las partes del dispensador. En la ficha de aprobada en el 2020 se menciona cuál es el material de la membrana. Considera que el más importante que el material es la porosidad, que es lo que va a tener el efecto, y sigue siendo menor o igual a 0,2 micras. Y en lo que es el soporte, están del sujetador y del material que eran los mismos, polímero o metal. Entonces se está generalizando uno solo para evitar un poco de confusión. Además había unas características del caño surtidor para frascos de circuito cerrado. Se entiende que estos ya forman parte de lo que es el envase inmediato, entonces estaría más arriba, en la parte que hemos hablado de lo que es del envase. Y no correspondería a lo que es esta parte del dispensador. Por lo tanto, se retira. ¿Y cuál es la cantidad que se va a pedir para el dispensador? La entidad determinará la cantidad de dispensadores y circuitos cerrados a solicitar en función a las necesidades del usuario, por lo que debe ser precisado al momento de realizar el requerimiento. Y acerca de la recepción y conformidad, primero de la recepción, estos deben ser entregados por el contratista conjuntamente con el producto farmacéutico contratado en los puntos de destino establecidos en el requerimiento, pero durante la primera prestación. Para la conformidad, el área usuaria es responsable de brindar la conformidad de la recepción de los dispensadores de circuito cerrado de acuerdo a su procedimiento interno. Todos estos se están incluyendo. De instalación y soporte técnico. Primero, la instalación. La instalación está a cargo del contratista en los servicios o áreas designadas por el área usuaria de cada punto de destino. La instalación de los dispensadores de circuito cerrado se realizará
dentro de los 5 días hábiles contados a partir de la recepción de la primera prestación, previa coordinación con el usuario. El contratista debe asegurar la correcta instalación y funcionamiento del dispensador y circuito cerrado en el servicio o área designada. Esta parte también se está incluyendo. Acerca del mantenimiento preventivo, el contratista debe presentar un cronograma de mantenimiento preventivo en todos los dispensadores, de todos los dispensadores instalados al área usuaria con periodicidad mensual. Además, el contratista coordinará con el área usuaria las fechas y servicios a los cuales brindará el servicio de mantenimiento. Luego del mantenimiento, el contratista presentará el informe de mantenimiento realizado al área usuaria. Esto también se está incluyendo. Y lo que es el mantenimiento correctivo, que será brindado por el contratista previa comunicación telefónica o electrónica del desperfecto de los dispensadores por parte del usuario. El tiempo de respuesta no deberá ser mayor de 48 horas de la notificación. Luego del mantenimiento, el contratista presentará un informe de mantenimiento realizado al área usuaria. En el caso de que sea necesario el reemplazo de estos envases, de que sea necesario el reemplazo, los dispensadores que va a entregar deben ser compatibles con los envases inmediatos del producto farmacéutico suministrado por el contratista, con las mismas características técnicas solicitadas en el numeral 2 de este anexo, y dicha reposición será en un plazo no mayor de 3 días hábiles de identificada la necesidad. Y esto que corresponde a los dos, al mantenimiento correctivo y preventivo. El mantenimiento podrá incluir el soporte técnico, cambio de repuestos y o reposición de los dispensadores. Esto también se está incluyendo. Y finalmente, sobre la permanencia, el tiempo de permanencia de los dispensadores de circuito cerrado será establecido por el área usuaria al momento de realizar el requerimiento, el cual no deberá superar los 18 meses contados a partir de la conformidad de la primera prestación o 6 meses desde la conformidad de la última prestación. Esto también se está incluyendo. Bueno, ese es todo. Recordemos que este es un resumen del proyecto de ficha de modificación de ficha modulación, de modificación de ficha modulación, que se encuentra publicado tanto en la página web del CENARES, del MINSA, también de Perú Compras y también en el CIAS. Esperamos sus comentarios, recomendaciones y observaciones al correo que está en pantallas, equipo-de-homologación@cenares.gov.p. Muchas gracias. Muchas gracias, Rudy. Bueno, muchas gracias a los representantes del Ministerio de Salud por la exposición realizada el día de hoy. Continuando con la agenda, se continuará a la ronda de preguntas, consultas, comentarios, recomendaciones y observaciones referente al proyecto de modificación. Asimismo, agradeceremos puedan levantar el icono de levantar la mano o aperturar sus micrófonos para realizar las consultas que deseen referente al proyecto de ficha de modificación. El señor Alexander Pajuelos, bienvenido. Adelante, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. No sé si se escucha bien. Sí, se escucha muy bien. Agradeceré, por favor, comentar a qué entidad representa. Sí, ¿qué tal? De parte de Rocker Perú, proveedor en nuestra condición de proveedores. Muchas gracias, Alexander. Por favor, puede realizar la consulta. Sí, justo, bueno, muchas gracias por la participación y por este espacio que nos da la oportunidad no solamente de poder conocer la intención de modificación y por dónde se está orientando la misma, sino también para poder realizar aportes. Y en ese contexto queríamos hacer la consulta. El día de ayer nosotros hemos mandado un escrito a Perú Compras, no lo hemos hecho a este correo que han colocado ahora en el chat, ¿no? En relación a un promedio de 6 observaciones vinculadas un poco con las especificaciones técnicas en donde estamos poniendo a consideración que se pongan ciertas precisiones respecto del material de los productos y otros aspectos adicionales que estamos seguros que no es en este espacio en el que se va a definir, seguramente harán las evaluaciones correspondientes, pero queríamos consultar si esto que hemos ingresado por trámite documentario a través de Perú Compras, también hay que mandarlo a ese correo electrónico o es que ya se hace llegar.
Si usted desea, puede enviarlo a través del correo electrónico que se muestra en pantalla. Sin embargo, nosotros también haremos llegar el documento que usted ha ingresado a través de mesa de parte a la institución, al Ministerio de Salud. Ah, perfecto. Ok, muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Pero de repente quisiera hacer alguna consulta, comentario aquí como para que pueda ser absuelto por el especialista a cargo de la exposición de escenarios. No, por el momento no, todo ha sido bastante claro y ahí hemos tomado nota de las cosas que se han sido materia de exposición y los cambios que se están efectuando. Gracias, más bien. Gracias, Alexander. Muchas gracias. Igualmente. Por favor, agradecería pueda abrir su micrófono el señor Héctor Zárate. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Disculpe. Hola, Héctor. Sí, sí se llega a escuchar, pero en un principio se ha escuchado con eco. No sé si Sí, puedes corregir. no, sí, ya le bajamos ya el volumen. Ok, Eh, muchas gracias. ahora le voy a pasar con el director técnico de acá del laboratorio Rocker Perú. Quiere hacer unas consultas precisas sobre la documentación. Es el doctor Rosbert Jara. Le va a consultar. Buenas tardes. Respecto a los documentos a presentar, considero que debemos ser un poco más específicos en ese punto, porque hay documentos que es aplicable solo para droguerías o almacenes especializados, y hay documentos que son propios para un laboratorio. Un ejemplo, el caso del certificado de buenas prácticas de almacenamiento, que se encuentra estipulado en el mismo artículo 91, que en caso de laboratorios el BPM ya incluye el cumplimiento de del BPA, ¿no? Y el otro, que es el punto 10, certificado de buenas prácticas de distribución y transporte, el mismo manual de la buena práctica de transporte nos indica como ámbito de aplicación obligatorio para droguerías y almacenes especializados. Bien es cierto, nosotros como laboratorio tenemos, tenemos que cumplir, ¿no? Y eso con la certificación del BPM estamos garantizando eso porque los auditores vienen y hacen las revisiones correspondientes, pero más no nos emite un documento independiente como certificado de buenas prácticas de almacenamiento o de buenas prácticas de distribución, pero sí es una exigencia del cumplimiento, ¿no? Entonces, esa parte quería que se pueda aclarar mejor, porque muchas veces cuando se va a llevar los productos a la entidad, lo quieren recepcionar al pie de la letra y se generan probablemente observaciones durante la entrega. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Rudy, por favor, para que puedas observar las consultas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, ¿me escucha? Sí, sí se escucha. Ya. Lo que les he presentado ahora, bueno, es un resumen. Lo que está mencionando el señor, no sé si Tamayo, bueno, el director técnico de Rocker es preciso, exactamente, para lo que es el BPA y el BPT, en caso de que el postor sea el laboratorio fabricante nacional, el BPM incluye el BPA y el BPT. Estos puntos sí están precisados en el numeral 311 de la ficha de homologación, en el proyecto en sí. Acá no está porque es solamente un resumen, pero cuando vayan a chequearlo en el proyecto que está publicado en las tanto en Procompras, en Celares, en MINSA y en SEACE, ahí sí lo va a poder visualizar. De todas maneras, muchas gracias por su consulta. Ok, gracias a usted por la aclaración. Muchas gracias. Continuamos con el señor Roosevelt Norberto Jara. Por favor, si pudiera aperturar su micrófono para poder revisar las consultas que tiene referente al proyecto de ficha de homologación. Pero era lo mismo. Disculpe, acabo de participar, solo que alzamos doble la mano. Entiendo. Muchas gracias. Muy amable. Ok. En este caso, continuaría la señorita Joana Reao. Reao. Reaño. Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias a ustedes por organizar esta reunión.
Yo también pertenezco a Rocker. Me quedan algunas dudas que igual le hemos presentado en el documento, pero me gustaría que podamos ver la manera de ahondarlo por aquí. Minsa y algunas entidades públicas tienen una certificación ambiental, pero sucede el caso que en la ficha técnica no se está considerando nada con respecto a esto. Inclusive estamos retrocediendo de una manera general al usar el concepto solamente de polímero dentro de los materiales del producto sin ser específico, al igual que el material del envase, ¿no? Entonces, porque el caucho también es un polímero. Entonces, estamos hablando de un polímero que tanto natural o químico también es contaminante, ¿no? Entonces, perdón, el caucho es artificial o natural, también es contaminante. Entonces, de repente podríamos revisar la posibilidad de tener en cuenta estas certificaciones que cuentan el Estado para ser más específico con respecto a esto y no poner en riesgo la salud de los pacientes, ¿no? Muchas gracias, Joana. Rudy, por favor, para que puedas aperturar tu micrófono. Sí, bueno, sí se ha puesto de manera general y esto también está amarrador, que es la, la ley 29459 y la 016. Para el caso justo que usted menciona, bueno, acá en la parte de lo que es la ficha de homologación no se han contemplado los otros criterios para los facultativos. Eso ya es propio del proceso, que eso lo podría contemplar ya cada entidad. Ahora bien, si usted, de todas maneras, bueno, tengo entendido que ya le ha presentado su duda, de todas maneras se va a revisar, se va a hacer un análisis, pero ojo de que tiene que haber pluralidad en lo que es esta información, porque de lo contrario no se va a poder poner, no se va a poder considerar. De todas maneras, sí, la norma actual de la normativa de contrataciones públicas sí lo considera en casos ambientales, pero como un factor adicional. Disculpe la interrupción, me quedó una consulta más. En el caso de de las instalaciones, estamos dejando a libre criterio del área usuaria la solicitud de dispensadores. Sucede de que no se está estableciendo un criterio. De repente, un hospital que solamente tiene 50 caños y va a comprar un contrato de 600 jabones, eh, no va a pedir bajo su criterio 600 dispensadores, porque sería un tema ilógico. Entonces, creo que deberíamos conseguir una definición con respecto al requerimiento de los dispensadores. También me quedó la consulta del concepto de comodato. Como sabemos, comodato es una figura contable, ¿no? Que si bien no está exento al IGB, perdón, que si bien está exento al IGB, sí puede ser usado para el impuesto a la renta. Entonces, me parece que hemos sido muy generales con el tema del IGB y deberíamos buscar la manera de tener una buena relación proveedor cliente, ¿no? Entonces, de repente podríamos tener algún anexo complementario con respecto al tema del comodato, ¿no? Recuerda que esos dispensadores ya no van a ser reusados por el grado de contaminación posterior. Gracias, Joana. No sé, Rudy, ¿podrías, por favor, complementar o sustentar las consultas que ha realizado la señorita Joana? Claro, mire, en caso de lo que se refiere primero a cantidad de los dispensadores, efectivamente no se ha precisado cuántos dispensadores, digamos, por cada 5 frascos de clorexidina tiene que ir un dispensador. No, no se ha podido precisar de esa manera porque cada realidad de cada establecimiento es diferente. Como mencionaba, de repente un hospital, un INE, por ejemplo, va a hacer el recambio mucho más rápido a lo que va a ser un hospital nivel 3. Entonces no se puede estandarizar. Por eso se ha puesto que de todas maneras quien es el responsable de hacer esta determinación de la cantidad de los pensadores
es el área usuaria. Efectivamente, también en la mañana, en lo que fue la exposición con las áreas usuarias, se les hizo hincapié en eso. Un ejemplo muy similar al que ha dicho, de que se tiene que determinar de acuerdo, bueno, eso saben más las enfermeras que son las usuarias justamente en los hospitales, que tienen que ser de acuerdo al número de caños y no tanto al número de los dispensadores. Y de repente ellos se volverán vaca. En lo que respecta al comodato, tengo entendido por lo que se ha revisado también lo que es las compras acerca del gluconato de cloricina que ya se vienen realizando con la ficha anterior, sí se están haciendo, se está dando en comodato. Bueno, antes era sesión en uso, ahora se dice comodato de acuerdo a la normativa de contrataciones. No, ahí no me quedó claro, pero si es que tiene alguna duda, si ya la vamos a analizar y se va a dar la explicación en lo que es a las consultas que está realizando más a fondo. De como no lo entendí muy claro, pero es eso, ya estaba incluido en los procesos que se vienen realizando, que se han venido realizando a lo largo de estos años en las adquisiciones de los establecimientos de salud y ahora que se está recogiendo también la ley de contratación, la ley general de contrataciones públicas también se está recogiendo. Por eso se incluyó el dispensador incomodato. Muchas gracias, Rudy. Bueno, continuando y dando pase al siguiente representante que ha levantado la mano, es el señor Héctor Zárate. Por favor, Héctor, agradeceré puedas aperturar tu micrófono para realizar las consultas. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto saludarlos. Bueno, nosotros somos Rocker Perú, ¿no? Y tenemos más de 37 años en el mercado y vendiendo clorexidina al Estado. Hemos tenido varios casos. Uno de esos casos que yo puedo decir es el tema de mantenimiento, el tema que piden ahí en el comodato. Esto podría, si no está bien definido, podría incrementar el precio del producto, ya que todo lo que es en costo se suma al precio. Esto podría ser contraproducente en ciertos casos. También no hay aclaración de que ciertas entidades lejanas en provincia no se podría dar una respuesta en un mantenimiento de 48 horas por la distancia, ¿no? Esto, o si no, tener presente un personal en cada región también significaría un gasto, un costo para la empresa, ¿no? Algo que se reflejaría en el precio. Entonces, me gustaría, no sé, que tomen en cuenta todos esos detalles, porque si bien hay casos que en Lima se pueden cumplir, en el resto del país, en provincias lejanas, no se va a poder cumplir. Y si esto está en una ficha homologada de alcance nacional, podría generar un problema contractual en el futuro. Entonces, estamos queriendo enviar recomendaciones y que esta ficha salga con un principio de equidad, tanto entre la entidad como el proveedor, que no salgan perjudicados, ¿no? Nosotros tenemos el gusto de atender distintas entidades y siempre hemos tratado de ver el tema del servicio postventa, pero lo que está plasmado acá en la ficha homologada como que nos limita en ciertos aspectos, ¿no? Nos desfavorece como proveedores. Entonces queremos hacerle llegar nuestras opiniones para que lo tomen en consideración. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Rudy, ¿algún comentario al respecto? Sí, ya, muchas gracias al señor Zarate. Era sobre mantenimiento correctivo. Como le mencioné también a la señorita Joana, para la actualización de este proyecto, de esta ficha de homologación, perdón, se tomó en cuenta, además de lo que ya estaba autorizado, sino las condiciones que ya se vienen dando en los establecimientos de salud, tanto de Lima como de provincia. Ahora es cierto que el tiempo de respuesta no, el tiempo en el que van a ir a hacer el, el mantenimiento correctivo de repente no es el mismo. Pero ojo que en la ficha se está indicando que el tiempo de respuesta no deberá ser mayor de 48 horas de la notificación. Es decir, la comunicación del contratista con el usuario, digamos.
es el hospital de Maya, por ejemplo. El tiempo de respuesta no, o sea, tiene que ser antes de que pasen los 2 días. Ya se realiza la coordinación con el área usuaria para que ustedes vean el tiempo en el que van a poder dar respuesta. Imagínense que, así como se vienen feriados largos, se pueden demorar un poco más. Ahí ya viene una coordinación interna con el área usuario. Entonces, de repente hay una confusión ahí en los términos. De todas maneras, como está haciendo llegar su consulta, ya le daremos respuesta. Muchas gracias, Rudy. Continuando con los participantes, le doy el pase al señor Roosevelt Jara. Buenas tardes. Mi consulta es para poder hacer tal vez una corrección o aclaración en el punto 2 romano 1.41, rotulado de envase inmediato o primario y mediato o secundario. Ahí no debería ser solamente I, debería ir un slash y un O, porque solamente al colocar el I se está haciendo obligatorio el envase secundario y el envase secundario pues no es obligatorio, va a depender de la presentación que tiene la empresa ofertante, ¿no? Y otro punto que quería adicionar era respecto a los tipos de materiales. En este caso, yo lo veo que es bastante diverso, pero hay que tomar en cuenta también que la misma farmacopea en el tema de almacenamiento nos habla de proteger de la luz. Y se ha visto en todo lo que es Centroamérica por tema de costos, eh, alto incidencia de despacho de productos a base de gluconato de clorhexidina con materiales como el politereftalato, el polipropileno, que se caracterizan por ser transparentes y dejan el paso de la luz. Y en estos casos, estos productos pues se degrada con suma facilidad. Hay bastantes reportes, rechazos de las entidades, porque visualmente se puede observar ese cambio de coloración por el aumento de la degradación, ¿no? Que haya sufrido el principio activo gluconato de clorhexidina. Muchas gracias, señor Roosevelt. Rudy, por favor, para que puedas absorber las consultas realizadas por el señor Roosevelt Jara. Sí, creo que se refería a ese numeral 214. Es cierto que en el título, bueno, dice rotular el envase inmediato, primario, inmediato, secundario, está hasta el general, pero cuando se hace lectura del texto, ahí indica que acerca del envase inmediato que de estar autorizado. Entonces, no, ahí no habría ningún problema, porque si es que no tiene autorizado, no correspondería. De todas maneras, Claro, como pero se sí va, sería bueno corregirlo y colocarlo el O, ¿no? yo, sí, Claro. bueno, sí, se puede considerar. Y el otro era acerca de los materiales de los envases. Recuerden que cuando se hace a previa a la entrega de los puntos de destino, pasan por un control de calidad. Dentro del control de calidad está el interferente de la paracloranilina, creo que este es un que se degrada. Entonces ahí ya hay una valoración de lo que es este interferente, este contaminante. Además, Exacto. recordemos que previa acá nosotros nos hemos basado también en lo que está autorizado en el registro. No solamente lo que está autorizado, pero la base es eso, lo que está autorizado en el registro sanitario. Y ya No, la autoridad, sí, le entiendo ese punto. Incluso tenemos una norma técnica, la 182, que es para estabilidades. Pero más allá de eso, el producto en las condiciones de almacenaje sufre un proceso de degradación. Cuando sale el producto, sale con un protocolo inicial de cómo está saliendo, ¿no? ujú, Después de eso, a través del tiempo, va cambiando. Entonces, esos límites pueden ser superados. Y bien es cierto que se presenta a la entidad lo que son estudios de estabilidad, pero más allá de eso, los índices son bastante altos. Son bastante altos. No solo, bueno, en Perú no he visto esa práctica porque más se usa lo que es protección de la luz, pero al tenerlo esto abierto, considero que vamos
llegar a casos como en Panamá, en El Salvador, donde por tema de costos han insertado productos con bolsas transparentes o frascos transparentes, súper delgados, y que esto ha terminado afectándolo, ¿no? O sea, le digo en base a la experiencia que he tenido al momento de visitar diferentes hospitales en países de Centroamérica. Es más que todo es una acotación. Aló, hola. Sí, en lo que es el envase, bueno, en la ficha se ha considerado como frasco. Yo entiendo justamente lo que está diciendo, pero acuérdese que además del envase inmediato, en algunos casos cuando corresponde tiene el envase inmediato, pero también se pide el embalaje. Entonces no están tan expuestos en sí los frascos individualmente. Y ya cuando está en el uso, también tienen bueno, ya están en su dispensador. Recuerden también que a nivel de lo que es el establecimiento de salud se mantiene un sistema tipo jefe, o sea, no debería estar tanto un producto farmacéutico mucho tiempo, a pesar que tenga una buena fecha de vencimiento. Además, hay un punto más. Lo que le decía, que se refiere a estos frascos, no se está contemplando lo que son bolsas. Y todo esto, lo que usted está mencionando, es importante, es seguridad, y por eso es que se está incluyendo lo que es las buenas prácticas, certificación en las buenas prácticas de farmacovigilancia. Porque todo esto, lo que usted menciona, si es que, digamos, posteriormente ocurre algún problema no solamente la eficacia, sino también en seguridad, se tiene que reportar y tiene que estar evidente, y esa comunicación puede llegar por dos partes, directamente por los usuarios o también por los propios contratistas, por las propias empresas, por los propios titulares de registro sanitario. Esa es la importancia de lo que es la farmacovigilancia. Todo lo que usted está mencionando, porque la farmacovigilancia no solamente es el problema de seguridad, también le digo lo que es problemas de eficacia, pérdida de eficacia. Y en caso de que se reporte un problema de esta manera, digamos, un aumento de infecciones intrahospitalarias en un hospital dado, y se haga el análisis, por ejemplo, ahí va a saltar lo que es el límite de caracloranilina superior a lo establecido en la farmacopea y a lo que tenía inicialmente. Entonces ahí se haría la investigación de darse el caso, pero para eso se necesita justamente los reportes y, en caso de titular de registro, también la farmacovigilancia activa. De todas maneras, recuerda que está como frasco, no está como bolsa. Y bueno, ya responderemos sus inquietudes que ha hecho llegar por compras, y también lo puede hacer llegar acá. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias, Rudy. Volvemos a recalcar que por favor todos los comentarios, recomendaciones, observaciones que estén realizando en la mesa técnica de discusión pública, agradeceremos puedan ser remitidos al correo equipo-de-homologación@cenares.gov.pe. Continuando, les daré pase al señor Alexander Pajuelo. Bienvenido. Buenas tardes. Se les da el pase al señor Alexander Pajuelo. Perdón, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, sí se escucha. Muchas Bienvenido. gracias. ¿Qué tal? Un poco aprovechando las respuestas que se han dado a las consultas formuladas por mis predecesores, Joana, Roosevelt y Héctor, y un poco también tomando nota de lo que ha expuesto el químico farmacéutico, quería poner de manifiesto un par de cosas. Dentro un poco de ese, obviamente, comentario preliminar que han hecho, dejar constancia primero que a todo lo que estamos apuntando es primero respecto del producto. Este es un producto antiséptico, desinfectante, que es utilizado normalmente para lo que son cirugías, y obviamente de ahí la importancia, ¿no? Lamentablemente hay muchos casos en donde frente a otros tipos de sueros y otros casos X, en donde lamentablemente cosas que pueden ser sencillas han tenido una gran afectación en la salud pública.
En ese contexto, tanto los comentarios que se han venido haciendo están orientados, por ejemplo, en el tema de lo que son estos términos genéricos como polímero, ¿no? Y en donde, si bien se ha indicado que se va a tomar nota, se va a hacer evaluación, y siempre considerando un poco el tema de la pluralidad del mercado, que efectivamente es cierto, un requisito para la homologación, obviamente es ver la pluralidad porque tampoco uno puede ser desnaturalizada esa herramienta como un direccionamiento. Pero también queremos dejar constancia que la idea del por qué hacemos estos comentarios, ¿no? Que obviamente están sujetos a su modificación, porque todas estas características que son el punto de entrada, si bien es cierto lo último que han comentado el químico farmacéutico, son acciones posteriores de seguimiento en caso se identifique algún tipo de cumplimiento, y está bien, es parte obviamente de las acciones que se suelen tomar, pero este es el momento para poder garantizar, por lo menos en la medida de lo posible, que el punto de entrada esté bien, para que obviamente posteriormente, si se produce algún inconveniente, no, por lo menos la cantidad no sea mucha. Porque, por ejemplo, en el caso del tema del polímero, bajo este esquema un poco general, sin hacer algún tipo de descripción de propiedades como transparencia, que comentaban, porosidad, resistencia, compatibilidad química o riesgo de contaminación, ¿qué va a ocurrir? Y sabemos que pasa en contratación pública. La ficha dice esto y punto. Y yo me sujeté a lo que dice la ficha, y esta puede habilitar interpretaciones sumamente amplias que finalmente van a ver qué es lo que podría generar, ya que obviamente hablan supuestos, de que finalmente las entidades, al hacer uso de esta ficha de homologación, terminan adquiriendo productos que no son idóneos para obviamente la finalidad que se busca, o peor aún, que se pueden terminar afectando condiciones de bioseguridad o control higiénico. Entonces, en ese contexto, si bien somos conscientes y agradecemos el espacio, sí pedimos que al momento de que hagan la evaluación de nuestros pedidos, se haga más que nada en función de lo que son las características del bien. El tema de la pluralidad de postores sí, efectivamente es un elemento, pero ahorita estamos viendo un poco al respecto de lo que son las características del producto, que es el punto de entrada, y si es que este punto de entrada no tiene los controles necesarios, sí puede acarrear consecuencias mucho más perjudiciales para salud pública, considerando el objeto y la naturaleza de este producto, ¿no? Eso es un poco lo que quería hacer a forma de comentario. Gracias. Muchas gracias, Alexander. Rubén, ¿algún comentario referente a lo realizado por el señor Alexander Pajuelo? Al comentario realizado por el señor Alexander Pajuelo. Disculpe, el señor Rudy Álvarez. Sí, primero precisarle al señor que este no es un producto farmacéutico que se utilice para cirugías, es de uso hospitalario clínico. Para cirugías es el 4%, es en otra concentración. Y respecto a lo que mencionabas, de lo que es el envase, de lo que es la seguridad, la que se puede formar ahí otra sustancia contaminante que disminuye la efectividad, lo que fuera. Como le mencionaba anteriormente, uno de sus compañeros, todos estos son estudios de estabilidad del producto farmacéutico. Hay que tener en cuenta que previa a su autorización sanitaria ya hay una revisión de la estabilidad por parte de la autoridad, el DIGIMIT en este caso, donde ha hecho ya un análisis. Eso está normado, está en nuestro 16, está. O sea, ya se tiene ahí una competencia que ellos ya han hecho una revisión. Irnos más allá de lo que ya ellos han hecho no es competencia, no está entre las facultades que van en un instrumento que es para contrataciones. Ellos ya por su parte técnica han hecho un estudio, un estudio no, un análisis de la documentación presentada por los titulares de registro sanitario para para la obtención de su registro sanitario justamente. Por ahí es que va esto. Ahora, ensayo más allá, justamente lo que se mencionó, es la parte previa, eso le compete para la autoridad, para la autorización, le compete a lo que exige MIT, no le compete en verdad una ficha de homologación. Una ficha de homologación trabaja con lo que ya está autorizado. No, esa parte no correspondería, pero de todas maneras, háganos llegar su observación y ya se hará el análisis respectivo para darle respuesta.
Muchas gracias, Rudy. Y en ese sentido, agradecemos a los representantes que han realizado sus comentarios, recomendaciones y observaciones al proyecto de modificación de fecha de homologación de clorexidina. Eh, Asimismo, los invitamos y los convocamos a participar a los representantes también que se encuentran en sala para que puedan aperturar sus micrófonos o realizar las consultas a través del chat. Eh, Jorge, ¿algún comentario referente a las consultas que ha realizado en el transcurso de la mesa técnica de discusión pública? Bueno, se ha presentado un proyecto de modificación de ficha de homologación en la cual se ha identificado aspectos técnicos que van a ser modificados o actualizados, ¿no? Entonces, por ello, acá se pide que los participantes de una u otra manera validen esta información. Ello se da a través de sus comentarios, recomendaciones y observaciones. Ahora, acá lo importante es que también lo que se ha manifestado en esta mesa técnica se redacte, ¿no? A través de un documento que lo envíen por correo electrónico. Porque cuando se presenta la solicitud de opinión a la Central de Compras Públicas, esta información, es decir, los correos electrónicos, los formatos de comentarios o observaciones, forman parte del expediente, ¿no? Para que esto sea evaluado por los especialistas de la Dirección de Estandarización. Sabemos que este es un producto, por lo manifestado, que es masivo, es frecuente y estratégico para el sector. Entonces, y tiene mucho aspecto en lo social, ¿no? No olvidemos que ya a partir del próximo año, las fichas de homologación, independiente del sector, van a considerar aspectos de sostenibilidad ambiental, social y económico, al menos uno de ellos. Muchos se estaban mencionando, por ejemplo, del envase y embalaje, ¿no? Entonces acá se debe evaluar qué tan factible es considerar un envase o embalaje que sea biodegradable o se recicle o sea, ¿cómo se llama? O que no afecte al medio ambiente, ¿no? Todos esos aspectos deben ser evaluados. Obviamente que acá, como es sector salud, a veces los especialistas recomiendan que sea un envase de primer uso, ¿no? Es decir, no como en otros sectores que se considera, por decir un cartón, un envase de cartón que está fabricado de materia prima 100% reciclada, porque este tiene otro uso. Entonces, esos aspectos, por ejemplo, de protección al medio ambiente, en los diversos aspectos del producto, uno de ellos es el envase y embalaje, deben ser evaluados ya para una próxima modificación de la ficha de homologación, salvo que de los participantes en esta mesa consideren aspectos, ¿no? De un tipo de material que sea amigable con el medio ambiente. Otros aspectos también es lo que es la evaluación de la conformidad, ¿no? Acá es importante que, que las características críticas ya identificadas sean evaluadas en su conformidad, sea a través de método de ensayo o inspección para atributos. Y si es muy crítica, es decir, que pueda afectar la seguridad, la operación, la funcionalidad del bien, de repente alguna certificación. Entonces, todos sabemos que para una certificación se requiere que exista normas técnicas, requisitos o reglamentos técnicos. Entonces, esos aspectos también tener en cuenta, ¿no? Entonces, antes de finalizar esta mesa, si hubiera alguna participación más, y no olvidar enviar en la fecha límite, que es hasta el 19 del presente mes. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Volvemos nuevamente a convocar y a invitar a los representantes que se encuentran en la mesa técnica de discusión pública a realizar los comentarios, recomendaciones y observaciones al proyecto de ficha de homologación.
Asimismo, recordarles que se encuentra publicado hasta el 19 de diciembre del presente año y pueden hacer llegar sus comentarios, recomendaciones y observaciones al correo equipo-de-homologación @cenares.gov.pe. Asimismo, comentarles que en el chat del Zoom se ha transmitido el enlace donde ustedes pueden encontrar el proyecto de ficha de homologación, el gluconato de clorhexidina, así como el formato de comentarios, recomendaciones y observaciones donde podrán llenar sus respectivos consultas para poder hacerlos llegar al ministerio. Nuevamente agradeceremos puedan realizar sus consultas, comentarios y recomendaciones y puedan aperturar su micrófono. Bueno, al parecer la exposición realizada por el representante de Cenares ha quedado muy clara. Recordarles que una vez que la ficha de homologación haya sido aprobada por el Ministerio de Salud, será de uso obligatorio para cualquier tipo de contrataciones. Asimismo, agradeceremos aquellos comentarios que han sido realizados en la mesa técnica de discusión pública, puedan hacerlas llegar al correo que se muestra en pantalla para que puedan ser considerados por el Ministerio de Salud en la etapa de la evaluación de comentarios, recomendaciones y observaciones. Bueno, tomando el tiempo ya considerado de la exposición y de la ronda de consultas, le cedo la palabra al químico farmacéutico Rudy Álvarez para sus palabras finales. Rudy, adelante, por favor. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, tengo entendido que ya han formulado sus preguntas. De repente ahora les han surgido más preguntas. Bueno, esperamos de esta manera todas sus dudas, comentarios, recomendaciones al correo que está en pantalla. Y recordarles, así como dijo Vanessa, que esta ficha se tiene solo hasta este viernes. Y una vez que se analicen, que se resuelvan todas las dudas que nos lleguen, se presentará el informe y una vez aprobada la ficha ya será de uso obligatorio tal cual, sin hacer las modificaciones. Por lo tanto, es importante su participación en esta etapa. Y nada más. Muchas gracias por su participación. Hasta luego. Muchas gracias. Asimismo, le daré el pase al ingeniero Jorge Fernández para sus palabras finales. Bien, muchas gracias con todos los participantes de esta mesa técnica de discusión pública que ha tenido como finalidad en poner en conocimiento las modificaciones a la ficha de homologación de gluconato de clorhexidina. Entonces, esperamos sus aportes con la finalidad de mejorar el contenido del presente documento. Muchas gracias. Muchas gracias. En nombre del jefe de la Central de Compras Públicas y la directora de la Dirección de Estandarización, le damos la cordial les gracias por asistir a esta mesa técnica de discusión pública. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Rudy. Gracias, Jorge, por acompañarnos en esta mesa técnica de discusión pública. Hasta luego.